Buenos días, Canarias, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a la compañera Rosy Martín, asesora de imagen. Muy buenos días, Rosy, bienvenida. Buenos días, María. Hoy vamos a hablar de los tipos de rostro para luego saber qué peinado sería el ideal, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos tipos de rostro nos podemos encontrar? Pues a veces podemos clasificarlo en 5 o en 6 tipos de rostro. Incluso hay gente que es capaz de meterlo hasta en 8 tipos de rostro. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de unos poquitos menos para no liarnos demasiado. ¿Y realmente existe un peinado ideal para cada rostro o hay rostros que son perfectos? Claro, bueno, hay un rostro que le llamamos el rostro al que queremos nosotros conseguir a la hora de peinar y maquillar, que es el rostro ovalado, el que le llamamos ovalado, así como en los tipos del cuerpo, el que le llamamos perfecto. El reloj de arena, pues en la cara es el ovalado. También quiero decir que hay mujeres guapísimas en cualquier tipo de rostro, que hay mujeres con el rostro cuadrado, rectangular, triangular y son perfectas, ¿sabes? Que no por no tener el rostro ovalado no vayas a pensar que no tienes un rostro bonito. Al contrario, puedes encontrarte rostros en cualquier tipo de óvalo. También es verdad que, así como decíamos que el rostro ovalado es el perfecto, por ejemplo, en fotografía y en pasarela, los estilistas prefieren conseguir a una mujer con el rostro rectangular, con las mandíbulas marcadas. Es muy bonito. Vamos a ver una imagen que nos facilita sobre el tipo de rostro. A ver si el compañero lo estima oportuno. Bueno, ahí vemos 5 tipos de rostro y te marca un poquito los tipos de peinados que le pueden favorecer. Vemos que cada tipo de rostro se le puede poner fleco o sin fleco, dependiendo siempre de la forma en el que tenga su cara. Por ejemplo, si tenemos una cara muy redondeada, una cara muy pequeña y le ponemos flecos, un fleco recto, lo que vamos a conseguir es que esa cara parezca todavía muchísimo más pequeña y más ancha, por lo que no nos conviene en absoluto. Entonces, el fleco, ¿para quién lo pondríamos? ¿Para qué tipo de rostro? Para los rostros alargados, para los rostros que tengan una largura bastante singular, una frente ancha, por ejemplo, los rectángulos, los triángulos invertidos, suelen ser caras que tienen una frente muy ancha. A ellas les conviene siempre el flequillo. El fleco recto a la cara que más le favorece es a la alargada o a la rectangular. Luego hay otro tipo de rostro, por ejemplo los redondeados, lo que necesitan es, para que se parezcan más al rostro ovalado, lo que más necesitan es que en los lados esté el peinado un poco más pegado y en la zona superior volumen, porque así damos sensación del rostro más alargado. Ese volumen lo podemos conseguir sobre todo en la coronilla, con cortes que tengan volumen en la coronilla. Si una persona con un rostro redondo o cuadrado, que son rostros igual de anchos que de largo, quieren llevar flequillos, lo pueden llevar, pero nunca le vamos a aconsejar un flequillo que tape completamente su frente. Llevará un flequillo, por ejemplo, un poco abierto, como el que yo llevo, porque esto hace que tu cara parezca más larga. Entonces siempre aconsejaremos el flequillo adecuado a cada tipo de rostro. Si tu cara es más larga, podremos tapar más la frente, y si tu cara es pequeña, evitaremos tapar totalmente la frente. Luego hay 2 tipos de rostros que son los triangulares. Hay un tipo de rostro que es el triangular y el triangular invertido. El triangular invertido tiene la mandíbula muy estrecha y las sien las tiene muy anchas. Por ejemplo, el último rostro es el triángulo invertido. Vemos que realmente en el peinado se ha hecho en lo inverso,
que el triángulo se quede el triángulo normal, para compensar el tipo de rostro, para que parezca todo más homogéneo. Pues eso realmente es lo que hacemos. Lo que hacemos un poco también es resaltar lo bonito que tenga. Hay personas que aunque tengan la mandíbula ancha, a mí por ejemplo personalmente me encantan las caras con mandíbula y yo nunca disimularía una mandíbula, al contrario, la resaltaría. También depende mucho del gusto de la clienta, de lo que a ella le preocupa. Hay gente que tiene mandíbulas y no quiere que se le note, no le gusta su tipo de cara. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Luego hay tipos de rostro, por ejemplo el alargado, que es conveniente usar algo de volumen a los lados para compensar también, para cortarlo. Y luego evitar que las melenas sean demasiado largas, porque ese efecto va a hacer que te haga muchísimo más largo. Luego también hay que tener en cuenta la altura de la clienta. No solo miramos el tipo de rostro, también miramos el tipo de cuello. Hay cuellos más anchos y cuellos más estrechos. Casi siempre una cara ancha viene acompañada de un cuello ancho y normalmente pequeño. Entonces a ese tipo de cara, lo mejor que hay que hacerles es despejarle un poco el cuello, no ponerle muchas cosas ni muchos rizos a la altura del cuello, porque eso lo que van a hacer es conseguir enterrarla más. Como el tema de los collares también, ¿no? Por ejemplo, el collar es fundamental a la hora de elegir según tu tipo de rostro. Tenemos que pensar que los collares son como líneas pueden ser horizontales o verticales, y si nosotros pensamos que una línea horizontal acorta el rostro, tenemos que pensar que a quien más le va a convenir usar un collar corto horizontal es al tipo de rostro alargado, tanto a los rectangulares como a los alargados, porque eso va a hacer que se le acorte un poquito el rostro. En cambio, si tú tienes la cara redonda y el cuello corto y te pones un collar como una gargantilla, eso va a hacer que parezca que estás más enterrada. Realmente los collares que le favorecen más a un rostro redondo, pequeño o cuadrado son líneas verticales, o sea, collares largos. Importante. ¿Y hay algún rostro perfecto de los que estaban viendo antes? El ovalado es el que te decía, pero también te digo, en pasarela y en fotografía se busca mucho el rostro rectangular, porque es muy favorecedor. Y son dos tipos de rostro que admiten llevar toda la cara despejada, cualquier tipo de rostro. También hay que mirar en el rectangular, si es un rectángulo grande o pequeño. Hay que mirar eso, si es una cara muy pequeña o muy grande. Nosotros realmente ya en la peluquería ya no intentamos encajar un tipo de rostro específico en una figura geométrica, porque muchas veces es difícil, porque algunas caras te pueden parecer corazones, otras caras te pueden parecer diamantes, entonces un hexágono. Entonces ya intentamos no tener que meterla. Lo que sí hacemos es mirar si esa cara es pequeña o es grande, si esa cara es alargada o es corta. También miramos si esa cara es sinuosa o tiene muchos ángulos. Los ángulos los vemos marcados, por ejemplo, con los pómulos, con las mandíbulas, con la barbilla y con el nacimiento del pelo en la frente. Es como donde tenemos que mirar los ángulos. Hay caras que son más angulosas, que tienen todos estos ángulos marcados, o solo más marcada la mandíbula. Y hay rostros más sinuosos, que sus perfiles no están tan marcados. Por ejemplo, el rostro ovalado, el alargado. No tienen tanta, el redondo, no tiene tanta ángulo marcado. Pues realmente eso es lo que miramos ya en peluquería y en maquillaje. Si tienes muchos ángulos o tienes menos ángulos. Y no solamente el collar, sino también los pendientes, ¿no? Los pendientes es importante también. En los más que se nota es el rostro alargado y el rostro redondo. Si tu rostro es muy redondo y encima te pones argollas redondas, tus collares son redondos, llevas el pelo rizado con más redondez, lo que vas a conseguir es abarrotar la imagen, que esa imagen parezca abarrotada. Es igual que si tienes la cara muy alargada, llevas el pelo muy liso, muy largo como yo, la raya al centro, encima te pones pendientes muy alargados,
lo que vas a conseguir es que tu imagen parezca más alargada. Hay gente que le importa y hay gente que no le importa. Lo que tienes que aprender es a saber qué es lo que estás consiguiendo con cada complemento, con cada peinado y con cada maquillaje que utilizas. Es importante que lo sepas. Si después de saberlo tú lo quieres utilizar, cada uno, ¿verdad? Lleva su imagen. Vamos a la siguiente imagen, si el compañero estima oportuno. Vale, aquí lo que vamos a ver, porque para los tipos de rostro, para nosotros es muy importante el tipo de cejas. La definición de la ceja lo que nos va a dar es mucha expresividad a la cara, es muy importante. De hecho, en teatro nosotros maquillamos las cejas dependiendo de qué papel tenga. Si eres malvado te vamos a hacer la ceja como muy puntiaguda, más espesa. Si eres una persona que tu personaje va a ser un poco más cercano, vamos a hacer las cejas, dibujar las cejas un poco más redondeadas, porque eso da un aspecto de cercanía. Pero bueno, como nosotros en el teatro de la vida tenemos que llevar las cejas realmente como con las que nacemos, pero sí es verdad que le podemos hacer un diseño de cejas específico según tu tipo de rostro, siempre, nunca quitando más de la cuenta. Lo que sí tenemos que saber es dónde empieza la ceja, dónde termina y dónde tiene que tener el punto más alto, que es el punto de luz. Nosotros le llamamos punto de luz. Ese punto lo que va a dar es la expresividad a la cara, el punto más alto. Así como vemos unas cejas muy unidas y muy rectas, te puede dar una expresión de muy severa. Y así unas cejas como muy caídas te pueden dar una expresión muy triste a la cara. Entonces aquí vemos en el dibujo cómo trazamos, que esto lo podemos hacer con un lápiz si quieren, para marcarnos un lápiz de ojo, para marcarnos dónde tiene que empezar la ceja. Vemos la primera línea que pasa por la aleta de la nariz y en línea recta hacia arriba. A veces tiene que rozar el lagrimal. Y ahí donde quede esa línea recta, totalmente paralela, ahí es donde tendría que comenzar la ceja. Como vemos en el dibujo, en esta ocasión tendríamos que depilar esos pelitos que sobran para que quede perfecta. Luego la otra línea tiene que pasar también por la aleta de la nariz, pasando por donde termina el ojo, y esa línea proyectada, ahí es donde tendría que terminar la ceja. En este caso vemos que lo tiene bien, correcto. Y luego la última ceja, que es la que nos va a dar dónde tiene que estar el punto más alto de la ceja. Esto lo vamos a hacer mirando enfrente al espejo, donde termina el iris del ojo, la pupila, donde termina, ahí es donde trazamos una línea imaginaria hacia arriba, paralela a la que va hacia la que tenemos en el lagrimal, y ahí es donde tiene que quedar el punto más alto de la ceja. A partir de ahí es donde la ceja tiene que empezar a ser más fina, ¿vale? Cuando nosotros estamos depilando a una persona que tenga más edad, teniendo en cuenta que la ceja siempre tiende a caer, a caer un poquito, siempre el punto de donde termina la ceja habría que hacerlo ligeramente hacia arriba, un poquito más arriba. O sea, cuando ya tú ves que tu ojo tiene cierta caída, es mejor que la ceja la depilemos un poquito más hacia arriba. Importante el tema de la ceja, sí, ¿no? Es muy importante. Hay que pensar que damos mucha expresividad con la ceja. Luego también una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir al maquillarnos, también es ver si tenemos los ojos muy unidos o los tenemos muy separados. Para eso tendremos que coger el tamaño que tiene nuestro ojo, y entre los dos ojos tendría que entrarnos un ojo ficticio, ¿no? El mismo tamaño. Si vemos que no entra un ojo completo, quiere decir que tenemos los ojos muy unidos. Y a la hora de maquillarnos tenemos que evitar maquillarnos los ojos muy oscuros en el interior. Si vemos que es al contrario,
que al colocar un ojo imaginario en medio de los dos ojos, vemos que cabe perfectamente un ojo y encima nos sobra espacio, quiere decir que esos ojos están muy separados. La manera correcta de maquillar es poner un poquito de oscuro en el interior. Por ejemplo, el lápiz de ojo podríamos llevarlo al interior del ojo. Nos viene mejor llevarlo al interior del ojo. Importante. Y el tema este del ojo, bueno, el ojo y la ceja, porque la ceja a veces no le damos tanta importancia. Yo, por ejemplo, no le doy ninguna importancia. Estarías muy guapa con las cejas depiladas. También depende de lo que tú quieras expresar, ¿no? Claro, claro. Si quieres expresar naturalidad, sencillez, pues llevarás tus cejas tal cual. A mí tampoco me gusta que las cejas vayan excesivamente marcadas ni excesivamente depiladas, Vale. que no se note muy marcadas. Si tus cejas son espesas, de naturaleza tienes unas cejas importantes, a mí me parece que son muy personales, ¿sabes? Sí. Dan mucha personalidad, pero sí que definiéndolas puedes conseguir que tus ojos se vean más, Sí. que esa expresión sea dulce, sin quitarle tu personalidad, ¿vale? No quitándole la personalidad. Hay gente que, incluso ahora los caballeros, los hombres se están depilando excesivamente. Un hombre no tendría que llevar la ceja tan perfecta. Cuando se depila a los hombres habría que dejar 2 pelos sin depilar y depilar uno, o depilar uno y uno si tienes mucho pelo, pero nunca dejarlo tan perfecto como estoy viendo, porque le da un aire femenino. Ay, a no ser que sea lo que quiera, pero realmente esas caras están muchísimo más bellas con las cejas marcadas, porque es natural tenerlas así. Pero sí es verdad luego que hay gente que no tiene cejas y tiene o que pintárselas, Sí. o teñírselas de pelo oscuro. Tanto es un problema uno como otro. También es verdad que al llevar gafas hay gente que no se les ve mucho las cejas, pues puede cubrirla. Y hay gente que, como tú dices, no es tan importante. Pues si no es tan importante, habrá otras cosas más importantes. Pero sí es verdad que depilando un poquito la ceja con un diseño bien hecho, no depilándotelas tú en casa la primera vez. Sí. En casa deberíamos depilarnos las cejas quitándonos lo que nos va sobrando. Después de que alguien, un experto en cejas, nos haga un diseño adecuado utilizando estas medidas que veíamos. Porque no solo vemos dónde tiene que empezar y terminar, sino también vemos dónde tenemos que maquillar. Porque esa ceja estaría bien definida. O sea, exactamente. Bueno, luego está la ceja, las modas, sí. las tendencias. Pues yo he visto personas que no llevan ni cejas, sino van... Eso fue en una época en la que se usó no tener prácticamente cejas y depilarlas con lápiz. Entonces el vello de la ceja es un vello que tiene una vida más corta que el pelo que el cabello de la cabeza, y entonces si tú depilas excesivamente por algunas zonas, hay muchos pelos que no crecen más. Por eso hay tanta gente sin cejas. Afortunadamente ahora tenemos muchos tratamientos en el que te puede salir la ceja otra vez. Incluso se pueden hacer implantes de ceja. Es muy curioso. Hacen un implante pelo a pelo. Pero a la gente que tiene cejas que se las ha depilado de hace años, no le vuelve a salir, ni tienen intención de hacerse ese tipo de tratamiento, porque además esas personas se veían guapas en esa época sin cejas o con las cejas pintadas, y la van a seguir haciendo. Lo más que están haciendo ahora es hacerse la pigmentación en cejas, que también las animo a que si se lo hagan, se pongan en manos de un profesional, que no lo hagan en cualquier tipo de centro, y que no se lo hagan con un tinte permanente, porque la cara se cae, la cara con los años va cayendo. Si tú te has hecho una pigmentación con un tinte permanente que no se va, no se te va a ir, y la ceja al caer se te va a caer con el ojo, con el párpado. Entonces yo les animo a que si se quieren hacer una pigmentación de ceja, vayan a un sitio profesional. Otra imagen que tiene el compañero Rosy para irla comentando.
Vale, aquí también nosotros miramos el tipo de rostro para elegir no solo el peinado, el maquillaje, los collares, los pendientes, sino también el tipo de gafas. El tipo de gafas que va adecuado a tu tipo de rostro. Primero lo que tenemos que ver es si es una cara pequeña o grande. Si es una cara muy pequeña, le ponemos una gafa excesivamente grande, va a ser más gafa que cara. O al contrario, una cara muy grande, le ponemos una gafa excesivamente pequeñita y se va a ver como un poco ridículo, ¿no? Pero siempre todo esto es teniendo en cuenta el gusto del cliente, siempre respetando lo que al cliente le gusta y cuál es su estilo. Hay gafas de 1000 estilos diferentes y tienes que buscar con las que tú te sientas identificada. Sobre todo las gafas de sol que cambian tanto de moda y una temporada se usa una y otra. Yo lo más que les animo a que miren el diseño de la gafa, primero si son gafas grandes o pequeñas, y también si esas gafas tienen muchos ángulos o son de líneas más suaves, más sinuosas, más ovaladas. Si tu rostro tiene muchos ángulos y le pones una gafa muy cuadrada, lo que va a hacer es va a acentuar esos ángulos que tienes en tu cara, que te pueden gustar o no, depende de tu gusto, ¿vale? No me gusta decir no te pongas esto, porque si a ti te gusta, pues perfecto. Lo que tendríamos que saber es qué es lo que nos está haciendo cada gafa en nuestra cara. Si tienes una cara muy redondita y tus gafas son redondas, vas a acentuar todavía más esa redondez. Pero a lo mejor es lo que quieres, a lo mejor tienes una cara redonda preciosa. No suele ser que la gente que tenga una cara redonda le guste. Le gustaría tener siempre una cara más alargada. Entonces, piensa siempre en las gafas que vas a tener, que si te pones una gafa muy redonda vas a acentuar esa redondez. Entonces, lo que más tienes que tener en cuenta, también es importante la patilla. La patilla de la gafa, entre más ancha sea, hay que pensar que es una línea horizontal. Esa línea horizontal va a cortar la cara. Si tu cara es larga te conviene, pero si tu cara es corta no te conviene tanto. Esto sirve también para los hombres. Muchas veces al elegir la gafa, eligen gafas de patilla muy ancha y tienen una cara ya ancha o tienen una cara muy pequeña. Les convendría mejor llevar una patilla de gafa un poquito más fina, que no les acortara tanto la cara. Eso es lo que tenemos que mirar en la gafa. Luego el color, elegirla siempre de la armonía de tu color, para que no haya contraste entre tu tipo de pelo y tu tipo de piel. Y luego siempre elegir de la moda lo que más nos favorece, siempre intentar buscar lo que más nos favorece a nosotros. Y luego tenía otra foto. La última ya, esa es. Vemos, yo quería poner este tipo de rostro que es el redondo, porque normalmente bastante redondo, ¿no? Bastante redondo, sí. Normalmente en la peluquería la gente que más se queja de su tipo de rostro son los rostros redondos. Hay gente que se queja de su mandíbula, la tengo muy cuadrada, pero siempre son las que menos. Las que más se quejan es del rostro redondo. Por eso quería poner esta fotografía para que vean que hay rostros redondos bellísimos. Hay mujeres realmente guapas con el rostro redondo. A mí me parece un rostro además muy cercano. Es un rostro dulce. Suelen ser personas que incluso cuando cumplen años no se les nota la edad, ¿verdad? Son como que aparentan siempre menos edad. Quería decir todas estas cosas positivas de los rostros redondos, porque realmente hay mucha gente que le acompleja su rostro. Lo que sí tendremos que aconsejar a este tipo de rostro es que no se den mucho volumen por los lados de la cara, con muchas ondas. Ahora que se lleva el peinado con ondas, si te vas a hacer ondas, háztelas a partir de la mandíbula hacia abajo y deja esta zona de los pómulos lisa, más bien lisa. Toda la onda que sea a partir de abajo de la mandíbula, o si te vas a hacer un peinado, le quedan muy bien los lados despejados y el volumen siempre en la zona superior.
Los flequillos, puedes llevar algo de flequillo como esta chica que lleva la frente algo tapada, pero siempre es mejor no tapar nunca toda la frente. Yo siempre que viene un rostro redondo y me pide fleco, le digo lo que el fleco va a hacer en su rostro. El fleco en un rostro redondo lo que va a hacer es acortarlo y ensancharlo más. Casi siempre me dicen, pues no me lo hagas. Pero sí que hay tipos de flecos que puede llevar un rostro redondo. Por ejemplo, un flequillo ladeado, un poco más corto por un lado de la frente y más alargado hacia el rostro, también lo pueden llevar. Pero siempre que se vea un poco de frente, porque eso que vamos a conseguir es que haga un ángulo en el que se vea la cara ligeramente más alargada. Que no piense un rostro redondo que no puede llevar fleco. Puede llevar fleco. Incluso puede llevar los flecos que se llevan ahora, que se llaman de cortinilla, que van con la raya central, que les favorece mucho a los rostros redondos el flequillo, la raya central, perdón, y un poco más corto por los lados. Ese fleco le puede favorecer mucho. Y también el maquillaje influye, la chica muchísimo, también, ¿no? Muchísimo. El maquillaje siempre nosotros jugamos con claros y oscuros, y los oscuros en un rostro redondo lo vamos a intentar dar por toda la zona de los laterales, incluso un poquito por la zona de la mandíbula, para conseguir que el efecto sea conseguir un rostro ovalado. Para conseguir que parezca más alargado, vamos a utilizar iluminadores, que son colores un poquito más claros, en la zona de la frente y en la zona de la barbilla. Y luego el colorete es importante nunca aplicarlo de forma redondeada, que queden como chapones en los pómulos, porque lo que vamos a conseguir es que haya más redondeces. Entonces aquí, en este caso, el colorete o el rubor lo vamos a aplicar con líneas más ascendentes, más hacia arriba y un poco casi verticales, ¿vale? Que el rostro parezca más alargado, es lo que queremos conseguir. Luego las cejas también, en vez de hacerlas un poco tan sinuosas, marcarle un poquito de ángulo, porque ya que esa cara carece de ángulos, con las cejas podemos conseguir que parezca más angulosa. Y también con toda la forma en la que nos maquillamos los ojos, depende de tu tipo de ojo. Hay rostros redondos que tienen unos ojos almendrados preciosos, entonces vamos a destacar esos ojos, o una boca generosa. Vamos a ver, cada tipo de rostro tiene su belleza. Claro, y los labios también son muy importantes. Son voluminosos, no son unos labios finitos, ¿no? Claro, entonces depende del gusto de la clienta si hay que resaltar. Pensando que aquí con tonos naturales los resaltaríamos menos, y con tonos muy vivos los vamos a resaltar más. O sea, ¿el rostro redondo es el que más problemas tiene o no? Es o el que más que problemas tiene, el pero que más se queja. es el que menos le gusta a la gente tener. En el día a día en la peluquería, normalmente la gente del que más se queja es del rostro redondo, y también si es muy alargado también se quejan mucho. Que haríamos todo el efecto contrario a lo que habíamos hecho con un rostro redondo, que sería intentar acortarlo. Así como en el rostro redondo pondríamos oscuro por los lados, aquí lo pondríamos en la zona superior de la frente y en la barbilla. Y los cortes también favorecen o no favorecen, depende del rostro, ¿no? Nosotros adaptamos siempre el corte al tipo de rostro. Si una clienta nos pide un bob, está de moda, que son los cortes más redondeados o más largos, más cortos de atrás y más largos de adelante. Cuando una clienta nos pide ese corte, nuestro deber es adaptarlo a su tipo de rostro. Así como una persona con un rostro muy redondo, si le hacemos un bob muy recto aquí, con fleco, lo que le vamos a potenciar ese tipo de rostro. Además le vamos a hacer la cara todavía más pequeña. Entonces nosotros tendríamos que elegir para este tipo de rostro un bob sin fleco, y que la inclinación vaya de más corto a más largo. Este efecto de una línea oblicua, lo que vamos a conseguir es que su rostro parezca más alargado. Al contrario, si voy yo con mi cara alargada a hacerme un bob, a mí me convendría más que me lo cortaran aquí. No me hagas esto así, porque me lo vas a dejar la cara más chupada. Entonces, todos podemos llevar un tipo de corte. Lo que el profesional te tiene que adaptar ese corte a ti, y el profesional te tiene que explicar
Cuando tú pides un corte y vienes con una fotografía de una famosa y dices quiero este corte de pelo, lo que el profesional te tiene que explicar es lo que ese corte de pelo va a hacer en tu cara. A lo mejor a ti es lo que quieres y a lo mejor es lo que no estás buscando eso. Pero como profesional nosotros tenemos que explicarlo. Luego el cliente siempre decide. Luego al profesional le puede gustar o no gustar, pero hay que dejar que el cliente decida, pero que decida con conocimiento, sabiendo qué es lo que le va a hacer en su rostro. Y permitirle al cliente también a veces que se equivoque. A mí a veces me hace gracia a las madres cuando le dicen, pero es que le va a quedar fatal, pero es que le va a quedar fatal, no le hagas fleco que le va a quedar. Pero una niña de 12 años que quiere imitar a sus amigas y seguramente el fleco le quedará fatal, pero hay que dejar que se equivoque y que ella lo vea, que le va a quedar mal y que le va a costar peinárselo. Y una vez que tú se lo has explicado y le dices, mira, el fleco para ti no va a ser cómodo, pues porque tienes remolinos o pues porque tienes el pelo rizado o por miles de causas o por tu tipo de rostro. Hay que permitir también al cliente que se equivoque. Y a un niño que está en una edad que quiere cambiar y que quiere evolucionar y que quiere parecerse a su cantante favorito, también hay que permitirle que se equivoque. Y que cuando sea mayor se ría de esa fotografía, como nos hemos reído nosotros, como diciendo, ¿cómo me corté el pelo, por Dios? El tema también de los defectos, ¿sí existen trucos para disimular o para disminuir esos defectos? Nosotros no le llamamos defectos, sino inestetismo. Inestetismo, sí. Inestetismo le llamamos, que suena peor que defecto, creo. No, le llamamos inestetismo porque con los defectos hay que tener un poco cuidado, porque lo que para ti puede ser algo feo, a lo mejor para el cliente no lo es. Entonces sí es verdad que hay que tener una comunicación bastante extensa con el cliente y muchas veces le estamos mirando la cara y vemos que tiene, por ejemplo, una nariz excesivamente aguileña, grande o muy ancha y tú te estás fijando solo en la nariz. Y estás hablando con el cliente y estás diciendo cómo le haré con el maquillaje esta nariz o con el peinado que puedo hacer para no. Y él en ningún momento te ha nombrado su nariz. Para él no es un problema su nariz. Que afortunadamente hay gente que no tiene complejo. Sí. Afortunadamente. Nosotros, ¿por qué vamos a hacer nosotros lo que le vamos a dar un complejo más a esa persona? Entonces, cuidadito con lo que a ti te puede parecer un defecto. Es igual que en los dossiers de imagen, cuando hacemos todos los dossiers, cuidadito, tenemos que mirar lo que a la clienta le preocupa, no lo que a ti te ha preocupado de mirarla. Ay, porque a veces somos muy excesivos juzgando a los demás y muchas veces miramos en los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en las narices de las personas y en el tipo de piel, porque para mí mi problema está en mi piel y en mi nariz. Entonces, casi siempre nos fijamos en los demás en eso. Y a veces te fijas en la nariz de otra persona y esa persona no te ha dicho en ningún momento que quiere, o las orejas, por ejemplo. Sí. Gente que tiene las orejas abanadas y si tiene las orejas abanadas y le preocupa, te lo van a decir. Es que te lo van a decir sobre la marcha. Si vas a peinar a una novia, lo primero que te dice, las orejas, un corte de pelo, las orejas. Y hay gente que tiene la oreja abanada y no te dice nada. ¿Por qué le vas a decir, bueno, te voy a hacer un corte de aquí para que no se te vean las orejas? Y él te puede decir, perdona, y a mí no me importa que se me vean las orejas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los defectos, pero sí que con todo lo que hablábamos antes, sí que intentamos, si para el cliente es un problema, sí que tenemos recursos para intentar que parezca su rostro más alargado. ¿Por regla general te dicen los mimetismos que tienen? Sí. La gente, sobre todo las mujeres, además las mujeres somos capaces de buscarnos más cosas de las que tenemos. Somos capaces de eso. Entonces cuando vemos a alguien que no tenga complejo, a mí me encanta. Pero sí es verdad que la gente te lo dice. Normalmente cuando le haces un corte de pelo, yo incluso lo primero que pregunto es qué no te gustaría hacerte. No le pregunto qué te gustaría, sino qué es lo que no te haría. Y siempre me dice Rosy, pues mira, yo nunca me hago un corte muy corto porque se me ven las orejas, o intenta no hacerme mucho fleco muy marcado porque me pronuncia más la nariz, o bueno, a mí no me gusta la cara porque la tengo papada, sí que te lo dicen.
En el rostro, por ejemplo, alargado, ¿qué sería mejor? ¿Aportar volumen? Claro, tendrías que aportar volumen, pero siempre a los lados. A los lados. Y ese volumen lo podemos hacer con el corte de forma de capa o en el peinado con líneas más sinuosas, unas ondas, siempre un poquito el peinado un poco abierto de aquí. Entonces damos más volumen a los lados. Y luego la otra forma de acortar siempre es con flequillos, tapar la frente, tapar un poco la frente, que puede ser completamente tapada, entre más tapada esté y con línea horizontal, o sea, un flequillo corto y muy muy recto, ese es el fleco que más te va a cortar el rostro. Otro tema importante, al rostro rectangular. ¿Qué peinado le favorecería o qué corte? Bueno, siempre pensando que para nosotros, un rostro rectangular también es perfecto. Normalmente un rostro rectangular se diferencia de uno alargado, en el que es largo, más estrecho, pero el alargado no tiene ángulo y el rectangular sí que tiene ángulo. Va a tener esa mandíbula marcada y va a tener el nacimiento de la frente marcada. Entonces, ¿cómo lo peinaríamos? Si es un rostro alargado, habría que acortarlo y ensancharlo, igual que el alargado. Pero hay que tener cuidado porque puede ser un rostro rectangular, pero grande. O sea, muy, muy grande. Una cara grande. Entonces, si tú a un rostro rectangular grande le das más volumen por los lados, al final te va a quedar inmensa. Entonces hay que mirar más cosas. No solo es decir, al rostro redondo le hago esto, esto y esto. Hay que mirar, porque hay detalles con los que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, en su nariz. También no solo la miramos en su plano horizontal, también hay que mirar el perfil. Si tiene una barbilla muy prominente o al contrario, huidiza. Si tiene una nariz muy prominente o muy pequeñita, o la frente abombada, o la frente muy plana. Que no solo hay que mirar el rostro en plano horizontal. También es muy importante, como decíamos antes, el cuello, la estatura del cliente. También es importante la anchura de sus hombros. Un hombro muy muy ancho, una persona muy atlética, tiene la cabeza pequeña y le cortas el pelo pequeñito, va a parecer como desproporcionado. Quizás si le llenas un poco de pelo por aquí, no se le va a ver los hombros tan desproporcionados. Entonces por eso te digo que es tan complicado, porque tenemos que mirar todo, no es mirar solo el tipo de rostro. Antes sí se hacía así y ya está, pero ahora en la asesoría de imagen buscamos algo más. En la asesoría de imagen buscamos que tu corte de pelo sea tuyo, sea para ti y transmita lo que tú quieres transmitir ahora, en estos momentos. ¿Vale? Porque no siempre queremos transmitir lo mismo y no siempre nos gusta lo mismo. Una mujer de 20 años no quiere lo mismo a los 20 que a los 40, ni a los 40 que a los 50. Depende también de la profesión también. También de la profesión, de su personalidad, de su carácter, de lo que quiera transmitir. Depende de muchas cosas. Entonces, buscar un buen corte de pelo, una buena asesoría en el cabello, no solo en el corte, sino en el color, en el maquillaje, en el tipo de gafas, en el tipo de pendientes y collares. Todo eso te va a sacar todo tu potencial, va a hacer que parezcas todavía 1000 veces más guapa. Es importante, ¿vale? Porque un look te puede fastidiar tu cara. Y además lo hemos visto, nos hemos cortado el pelo como fulanita porque le queda bien a ella y nos lo hacemos nosotros y decimos, qué horror, ¿para qué me habré hecho esto? O vamos a profesionales que no tienen en cuenta lo que estás comentando. Claro, hay muchos profesionales. Yo les invito a los peluqueros que tenemos que intentar ser cada vez mejor, saber más. Y saber más de asesoría de imagen, no solo de peluquería. Nos centramos en el pelo y ya centrarnos en el pelo solo está un poco como desfasado. Sí. Ya somos un conjunto, somos moda, hay tendencia en la calle y a la gente va todo unido. Que se crea una tendencia y a los diseñadores crean todo, crean un peinado, un maquillaje, unos complementos adecuados y todo va en una línea. Y ya un peluquero, una esteticista, una maquilladora tiene que mirar todo.
Ya tenemos que convertirnos, pasar de ser de peluqueros a asesores de imagen. Importante. Para finalizar entonces, pues el tema del peinado influye en el tema del rostro. Sí, influye mucho, sí. Y te puede sacar el mayor partido o te puede hundir. y hay que intentar sacarnos el mayor partido posible. Tenemos que intentar estar más guapas de lo que somos en realidad, ¿no? Y los chicos cuando también acuden a tus salones, Rosy, también se fijan te fijan en el tipo de rostro, claro. Ellos también. El rostro del hombre es igual. A él además tendríamos que hacer una asesoría para la barba. Para la barba, ¿verdad? El bigote, las patillas. Siempre pensando que una barba acorta el rostro. Entonces hacemos asesoría también de barba, de hasta dónde le tiene que llegar la barba, de hasta dónde se tiene que bajar la línea de la patilla, todo, la ceja. Incluso si lleva fulares, los hombres ya llevan fulares. Los hombres ya se están cuidando más. ¿En dónde tiene que llevar la raya según su tipo de rostro? Y qué peinado le favorece más. Y también contando con el pelo que tiene. Y tratamientos para el cuidado del cabello. Los hombres se dejan aconsejar mucho. Son muy coquetos. Son coquetos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Rosy Martín, por estar aquí esta mañana. Gracias, muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con la compañera Rosy Martín, asesora de imagen, haya sido sagrado. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa y el programa de hoy de Rosy estará pues colgado en el Facebook de Canal 3 en el día de hoy. Muy buenos días, Gran Canaria.